Querían que vendiera mi casa para pagar los lujos de mi hermano. Les cancelé los $1,200 mensuales y así se desmoronó su farsa. Durante toda mi existencia, mi posición dentro del núcleo familiar estuvo perfectamente definida por una dolorosa e invisible línea de desprecio. Yo era la hija que no importaba. El cero a la izquierda cuyo único valor real radicaba en lo que pudiera proveer materialmente. Desde que tengo uso de razón, las miradas de orgullo, los abrazos sinceros y las palabras de aliento de mis padres, Diana y Ramiro, estuvieron reservados de forma exclusiva para mi hermano Hugo. Hugo era el hijo dorado, el joven carismático y consentido que jamás tuvo que mover un solo dedo para ganarse el sustento, pero que aún así recibía todas las alabanzas posibles. Yo, en cambio, tuve que batallar el doble de duro en el exigente mundo corporativo, trabajando noches enteras y fines de semana como coordinadora de proyectos para ganarme un sueldo decente y construir mi propio camino de forma independiente. Sin embargo, lo más irónico y doloroso de esta dinámica disfuncional era que, a pesar de ser la hija menos querida, yo era la persona que mantenía a flote la economía de la casa de mis padres. Desde hacía 4 años completos, me encargaba de pagar religiosamente un promedio de $1,200 mensuales destinados a cubrir las facturas de los servicios públicos, los gastos del mercado familiar y la cuota del préstamo del automóvil de lujo que mi padre Ramiro tanto insistía en presumir ante sus amigos del vecindario. Ese dinero salía directamente de mi cuenta bancaria mediante transferencias automáticas cada mes, restándole capacidad de ahorro a mi propio sueldo, pero lo hacía impulsada por una vaga e ingenua esperanza de que, al ver mi enorme sacrificio económico, mis padres finalmente me validarían, me respetarían y me demostrarían un gramo del afecto genuino que tanto me había hecho falta desde la infancia. Mientras yo me deslomaba trabajando bajo las órdenes de Sergio, un jefe sumamente estricto que no toleraba el menor error en la oficina, Hugo vivía una realidad idílica colmada de lujos extravagantes, fiestas interminables y viajes costosos a destinos paradisíacos como Bali o las playas de Europa. Mis padres justificaban cada una de sus excentricidades asegurando que él poseía un alma libre y artística que no podía ser encadenada a un horario laboral de oficina. Con el apoyo financiero incondicional de Diana y Ramiro, quienes llegaron a hipotecar parte de sus bienes menores, Hugo decidió abrir un lujoso local de tatuajes y arte corporal en la zona más exclusiva de la ciudad. Un proyecto pretencioso que utilizaba más como una fachada para impresionar a sus amistades y organizar reuniones sociales que como un negocio real y productivo. Lo que mis padres ignoraban por completo, cegados por la adoración desmedida hacia su hijo consentido, era que la supuesta vida de empresario exitoso de Hugo era una completa farsa que estaba a punto de desmoronarse por completo. Gracias a mis conocimientos de administración y a un par de comentarios indiscretos que escuché de algunos proveedores comunes de la zona, logré enterarme en secreto de que el local de tatuajes iba directo a la quiebra absoluta. Hugo, debido a su total incompetencia financiera, su soberbia y sus pésimas decisiones administrativas, había acumulado una descomunal deuda de $200,000 con prestamistas locales, distribuidores de material de alta gama y entidades bancarias que ya habían comenzado a emitir notificaciones de embargo de manera formal. En lugar de asumir su responsabilidad, mi hermano continuaba fingiendo una opulencia ridícula en sus redes sociales, ocultando el abismo financiero en el que había hundido no solo su futuro, sino también la estabilidad de toda la familia. Por mi parte, y totalmente ajena a la magnitud del desastre que mi hermano ocultaba, yo me sentía sumamente orgullosa de haber alcanzado una meta verdaderamente monumental tras años de privaciones y esfuerzo honesto. Finalmente había terminado de pagar el crédito de mi propio apartamento, un hermoso inmueble céntrico que adquirí únicamente con el sudor de mi frente y sin pedirle un solo centavo a nadie. Sentía que, a mis 28 años, por fin poseía un refugio seguro que representaba mi superación personal. Con esa pequeña alegría en el corazón, acepté la invitación de mi madre Diana para asistir a una cena familiar en su casa con el motivo aparente de celebrar mi cumpleaños número 28. Asumiendo de manera inocente que esta vez la noche se trataría de mí, sin imaginar que estaba caminando directo hacia la emboscada más cruel y desalmada de toda mi existencia. La mesa del comedor de mis padres lucía inusualmente decorada cuando crucé el umbral de la casa aquella noche de mi cumpleaños. Diana me recibió con una sonrisa exagerada, casi ensayada, y Ramiro me dio un abrazo que carecía por completo de la calidez habitual. Hugo estaba sentado en la cabecera, luciendo un reloj de alta gama que contrastaba de forma ridícula con la tensión nerviosa que delataban sus ojos y el constante temblor de sus manos sobre la mesa. Me senté en medio de ellos, intentando disfrutar de la cena y agradeciendo el pequeño paquete de regalo que mi madre había colocado frente a mi plato. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera probar el primer bocado de comida, el ambiente festivo se evaporó en un segundo, siendo reemplazado por un silencio espeso, frío y sumamente intimidante. Mi padre Ramiro aclaró su garganta, cruzó las manos sobre la mesa y me clavó una mirada severa que conocía a la perfección, la mirada que utilizaba cuando estaba a punto de exigir un sacrificio de mi parte. Camila, necesitamos hablar de algo sumamente urgente e importante para el futuro de este hogar, comenzó diciendo con un tono de voz que no admitía interrupciones familiares. Tu hermano Hugo se encuentra atravesando una situación económica sumamente compleja y delicada debido a una serie de imprevistos injustos en su local de tatuajes. Ha acumulado una deuda de $200,000 que debe liquidar de forma inmediata si no queremos que la reputación de la familia se destruya y que él termine enfrentando problemas legales graves con los bancos. Me quedé helada en mi asiento, mirando alternativamente a mis padres y a mi hermano, quien evitaba por completo el contacto visual directo conmigo, manteniendo una postura de falsa víctima desamparada. Antes de que pudiera procesar la cifra, mi madre Diana intervino, inclinándose hacia adelante con una expresión cargada de una manipulación psicológica espantosa. Nosotros ya investigamos detalladamente, Camila, y sabemos que acabas de liquidar la deuda total de tu apartamento.
eres una mujer sola, no tienes hijos que mantener, no tienes grandes compromisos económicos y posees un sueldo excelente en tu oficina. La solución es sumamente sencilla. Necesitamos que pongas a la venta tu apartamento de forma inmediata para utilizar esos $200,000 en saldar las cuentas de tu hermano. La familia ayuda a la familia en los momentos de crisis, y este es el momento de demostrar tu lealtad hacia nosotros. La audacia desmedida y el descaro de la petición me provocaron una oleada de indignación y dolor que me oprimió el pecho por completo. Mis padres me estaban pidiendo con total tranquilidad que sacrificara el único patrimonio que me había ganado con años de lágrimas, privaciones y extenuantes jornadas laborales, únicamente para salvar a un parásito irresponsable que se había gastado una fortuna en viajes a Bali y lujos superficiales. Me puse de pie de forma abrupta, con la voz temblando por la mezcla de rabia y profunda decepción. Se han vuelto locos por completo, exclamé, mirando fijamente a Diana y Ramiro. No pienso vender mi propiedad bajo ninguna circunstancia. Ese apartamento es mi hogar, el fruto de mi trabajo honesto. Hugo se buscó esa deuda solo por su incompetencia y su soberbia, y es él quien debe ver cómo resolver su desastre, no yo. La negativa desató una auténtica tormenta de hostilidad, violencia psicológica y desprecio dentro de la sala. Hugo se levantó de la silla con el rostro desencajado por la ira, perdiendo por completo su faceta de hermano encantador. Me lanzó una mirada cargada de un veneno espantoso y comenzó a insultar mi integridad, calificándome de ser una mujer egoísta, amargada, envidiosa de su éxito social y carente de cualquier rastro de amor fraternal. Mi madre Diana, lejos de calmar la situación, se acercó a la mesa con brusquedad. Me arrebató de las manos el pequeño paquete de regalo que me había entregado minutos antes y me señaló la salida con un dedo tembloroso por la indignación. No te mereces nada de nuestra parte, eres una mala hija, gritó con un tono chillón. Te vas de esta casa ahora mismo, no queremos volver a ver tu rostro egoísta en esta mesa jamás. Ramiro se sumó al rechazo, abriendo la puerta principal de par en par y exigiéndome abandonar la propiedad de inmediato. Salí a la calle bajo la fría oscuridad de la noche, con las lágrimas rodando por mis mejillas y el corazón completamente hecho pedazos por la crueldad de la emboscada familiar. Me subí a mi automóvil y, mientras intentaba calmar el temblor de mis manos sobre el volante, mi teléfono celular comenzó a vibrar de forma estridente, inundándose con una oleada de mensajes de texto grupales sumamente horribles enviados por mis padres y mi hermano. En esos textos, desprovistos de cualquier gramo de humanidad, me decían que era una mujer fea, resentida con la vida, que mi personalidad era tan insoportable que jamás encontraría a alguien que me amara y que estaba destinada a envejecer y morir completamente sola en el mundo por mi falta de generosidad familiar. Fue en ese preciso instante de máximo dolor cuando algo dentro de mi mente hizo un clic definitivo, rompiendo para siempre las cadenas de la manipulación psicológica que me habían atado a ellos durante 28 años. Limpié las lágrimas de mi rostro con determinación, encendí la pantalla de mi teléfono y entré directamente a la aplicación digital de mi entidad bancaria. Con movimientos fríos, calculados y sumamente certeros, busqué la sección de pagos programados y procedí a cancelar de forma definitiva la transferencia automática de los $1,200 mensuales que utilizaban para pagar sus facturas y el préstamo de su coche de lujo. Inmediatamente después, redacté un correo electrónico breve pero contundente dirigido a las cuentas personales de Diana, Ramiro y Hugo. Aquí tienen su dosis de realidad familiar, escribí con una serenidad que me devolvió la dignidad en el acto. A partir de este preciso segundo, quedan cancelados de forma permanente los $1,200 mensuales que aportaba para mantener su estilo de vida. Les sugiero de forma muy atenta que utilicen ese dinero que ahora les hará falta para intentar pagar la descomunal deuda de $200,000 de Hugo. No me busquen, no me llamen y den por sentado que nuestra relación ha muerto para siempre en esa mesa de comedor. Tras presionar el botón de enviar, procedí a bloquear sus números telefónicos y sus perfiles de redes sociales de manera permanente, respirando por primera vez en mi vida el aire puro de la verdadera libertad. Los primeros días posteriores a la desastrosa cena de mi cumpleaños se sintieron como un extraño proceso de desintoxicación emocional. Por primera vez en casi una década, mi cuenta bancaria no registraba el retiro automático de aquellos $1,200 que, mes tras mes, desaparecían para sostener la irresponsabilidad de mi familia. Sin embargo, la aparente calma no significaba que el peligro hubiera pasado. Sabía perfectamente que en cuanto a los recibos de la luz, el agua, el internet de banda ancha y, sobre todo, la costosa cuota del automóvil de lujo de mi padre Ramiro rebotaran por falta de fondos en las cuentas bancarias, la tormenta familiar estallaría con una violencia nunca antes vista. Pero yo ya no era la misma joven sumisa de antes. La dolorosa noche de mi cumpleaños me había otorgado una armadura de total indiferencia. El impacto financiero no tardó ni una semana en hacerse sentir en la casa de mis padres. Al encontrarse con mis números telefónicos y redes sociales completamente bloqueados, Diana y Ramiro intentaron utilizar métodos desesperados para doblar mi voluntad. El miércoles por la mañana, mientras me encontraba en mi cubículo analizando unos presupuestos de obra sumamente complejos, mi compañera de oficina y gran amiga de confianza, Natalia, se acercó a mi escritorio con el rostro desencajado y un tono de profunda preocupación. Camila, tienes que ir a la recepción de inmediato, me susurró, mirando de reojo hacia los pasillos principales del edificio corporativo. Tus padres están abajo, en la entrada principal. Están armando un altercado verdaderamente vergonzoso con el personal de seguridad, exigiendo a gritos que te hagan bajar porque aseguran que les has robado su dinero de sustento. Sentí un frío helado recorrer mi espalda, pero respiré hondo y me negué a dejarme arrastrar por el pánico escénico. Me levanté de mi asiento con una postura firme y caminé hacia el vestíbulo principal, acompañada de cerca por Natalia. Al salir del ascensor, me topé con una escena verdaderamente dantesca que llamó la atención de todos los ejecutivos y clientes que transitaban por el lugar.
Mi madre Diana, con el rostro enrojecido por la rabia y los ojos desorbitados, le gritaba al recepcionista, asegurando que yo era una hija desalmada que los estaba dejando morir de hambre en su vejez. A su lado, Ramiro gesticulaba de forma violenta, exigiendo que la gerencia de la empresa interviniera para obligarme a cumplir con mis supuestas obligaciones familiares y morales. Antes de que pudiera pronunciar una sola palabra para contener el escándalo, la imponente figura de Sergio, mi estricto y sumamente respetado jefe de división, apareció en el vestíbulo principal. Sergio era un hombre que valoraba la disciplina corporativa por encima de todas las cosas, pero que también conocía a la perfección mi impecable trayectoria laboral y la entrega absoluta que yo le brindaba a los proyectos de la compañía. Al ver el caos provocado por los intrusos, Sergio se colocó frente a mis padres con una autoridad implacable que congeló de inmediato los gritos histéricos de mi madre Diana. Señores, les exijo que guarden absoluto silencio y abandonen estas instalaciones privadas de forma inmediata, sentenció Sergio con una voz profunda, calmada pero sumamente intimidante que resonó en todo el vestíbulo. Esta es una empresa de ingeniería de alto nivel, no un escenario para sus disputas domésticas disfuncionales. Camila es una de nuestras coordinadoras más valiosas y respetadas, una profesional íntegra que no tiene por qué tolerar este tipo de acoso psicológico en su entorno de trabajo. Si no cruzan esa puerta de salida en este preciso segundo, daré la orden directa a nuestro equipo de seguridad legal para que proceda con su arresto formal por alteración del orden público y difamación corporativa. La intervención tan tajante de mi jefe Sergio fue un bálsamo de dignidad para mí y un golpe devastador para la soberbia de mis padres. Ramiro, al comprender que sus tácticas de humillación pública no tenían ningún poder en mi mundo profesional y que se arriesgaba a enfrentar una denuncia legal real, tomó del brazo a Diana de forma apresurada. Mi madre me clavó una última mirada cargada de un resentimiento espantoso antes de ser escoltada, junto a su esposo, por 4 guardias de seguridad uniformados hacia la calle. Al verlos marchar, comprendí que la guerra apenas comenzaba, pero que esta vez yo contaba con un frente unido de amigos verdaderos y superiores dispuestos a proteger mi superación a cualquier precio. La expulsión humillante del edificio corporativo no detuvo la desesperación de Diana y Ramiro, ya que la realidad económica de su hogar se estaba desmoronando a una velocidad verdaderamente alarmante. Sin mis $1,200 mensuales, las facturas acumuladas comenzaron a llegar con sellos rojos de suspensión inmediata de servicios. Y la entidad financiera emisora del crédito automotriz ya había enviado 2 advertencias formales de embargo preventivo sobre el coche de lujo de mi padre. Sin embargo, el verdadero catalizador del desastre absoluto no fue la falta de servicios básicos, sino el colapso definitivo del imperio de papel que mi hermano Hugo había edificado con tanta soberbia y mentiras. 2 semanas después del incidente de la oficina, la comunidad local se enteró de la noticia bomba. El ostentoso local de tatuajes de Hugo había sido clausurado de forma definitiva por las autoridades fiscales y los acreedores financieros. Los prestamistas a los que mi hermano les adeudaba parte de los $200,000 no se anduvieron con contemplaciones jurídicas. Procedieron a embargar de manera inmediata todo el equipo de alta gama, las decoraciones de lujo y los muebles del establecimiento. Lo peor de la situación era que Diana y Ramiro, cegados por la adoración desmedida hacia su hijo dorado, habían firmado meses atrás como codeudores solidarios y entregado las escrituras de su propia casa residencial como garantía prendaria para los créditos comerciales de Hugo. El parásito de oro no solo había destruido su propio futuro, sino que había arrastrado a sus padres al borde del desahucio y la quiebra absoluta. Al verse acorralados por los cobradores de deudas y comprender que Hugo era un completo cobarde incapaz de resolver sus propios errores administrativos, mis padres planearon una nueva estrategia de abordaje. Una tarde lluviosa, al regresar de una extenuante jornada laboral, me topé con Diana y Ramiro esperándome en el vestíbulo de mi edificio residencial. Esta vez, al no poder usar la violencia o los gritos debido a las restricciones del personal de conserjería, adoptaron una postura de supuesta sumisión. Victimización y chantaje emocional que me resultó verdaderamente repugnante de presenciar en personas que me habían insultado de forma tan baja semanas atrás. Mi madre Diana se lanzó prácticamente a mis pies en cuanto bajé del automóvil, con lágrimas teatrales rodando por sus mejillas arrugadas por la angustia real de perder su estatus social. Camila, por favor, ten piedad de tus padres, exclamó con una voz quebrada, intentando tomar mis manos, las cuales aparté de inmediato con total frialdad. Dinos qué es lo que quieres que hagamos, te pedimos una disculpa pública si te sentimos ofendida la noche de tu cumpleaños. Pero tienes que ayudarnos ahora mismo. Los acreedores se van a quedar con nuestra casa por culpa de las deudas del local de Hugo. Tu hermano está sumido en una depresión espantosa, no para de llorar en su habitación y tememos que atente contra su vida si lo pierde todo. Eres nuestra hija, la familia debe permanecer unida en la desgracia. Vende tu apartamento, te prometemos que te pagaremos cada centavo en el futuro, pero no nos dejes en la calle. Ramiro, despojado por completo de su antigua altanería de padre autoritario, asintió con la cabeza baja, manteniendo una expresión de total derrota económica. Por favor, Camila, demuestra que tienes un corazón noble y que eres una mujer de valores familiares, suplicó con un tono de voz sumamente apagado. Hugo cometió errores de juventud, sí, pero es tu hermano de sangre. No puedes ser tan fría de disfrutar de la comodidad de este apartamento propio mientras nosotros lo perdemos absolutamente todo por una deuda que tú tienes la capacidad material de saldar si pones de tu parte. Contemplé a las 2 personas que me habían criado bajo la sombra del desprecio, las mismas que en mi propia cena de cumpleaños me habían quitado mis regalos. Echado a la calle bajo la oscuridad y enviado mensajes horribles asegurando que yo era una mujer fea destinada a morir sola en el mundo por mi supuesto egoísmo. Miré el entorno limpio, seguro y pacífico de mi edificio residencial, un patrimonio que me había ganado con años de lágrimas, privaciones y esfuerzo honesto sin la ayuda de nadie. Y sentí una profunda oleada de liberación interna al comprender que sus lágrimas actuales no eran de arrepentimiento real por el daño psicológico que me causaron.
sino de puro pánico financiero al ver que su parásito de oro los había hundido en la miseria. Mi respuesta sigue siendo un no rotundo y definitivo. Diana y Ramiro, sentencié con una calma sepulcral que cortó de raíz el llanto fingido de mi madre. Ustedes mismos me enseñaron la noche de mi cumpleaños que yo no formaba parte de esta familia y que mi única utilidad era ser una proveedora de dinero para los lujos de Hugo. Durante años pagué sus facturas y el coche de lujo mientras mi hermano se iba de vacaciones a Bali con su dinero. Ahora que el local de tatuajes se fue a la quiebra por su total incompetencia, pretenden que destruya mi propio hogar para salvarlo. No les debo nada, no tengo ningún compromiso moral con ustedes y prefiero ver cómo la ley ejecuta ese embargo antes de regalarles un solo centavo de mi esfuerzo honesto. Aprendan a vivir con las consecuencias de haber creado a un monstruo de egoísmo. Di media vuelta, ingresé al ascensor y dejé a mis padres en medio del vestíbulo, asimilando finalmente que el precio de su desprecio pasado era un rechazo inamovible que los condenaba a enfrentar su propio destino. El rechazo absoluto que les propiné en el vestíbulo de mi edificio residencial fue el golpe definitivo que despojó a mis padres de su máscara de falsa sumisión. Al comprender que sus lágrimas teatrales y sus chantajes emocionales no lograrían doblegar mi voluntad ni obligarme a vender mi apartamento. La desesperación financiera de Diana y Ramiro se transformó rápidamente en una campaña de difamación masiva, destructiva y sumamente coordinada. Utilizando el inmenso alcance de las redes sociales y los grupos de mensajería instantánea de toda nuestra familia extendida. Mis padres y mi hermano Hugo se dedicaron a construir una narrativa completamente distorsionada de la realidad, pintándome ante el mundo como un monstruo de egoísmo sin entrañas. El ataque comenzó un jueves por la tarde. Mi tía Elena, una mujer sumamente conservadora y con una gran influencia sobre el resto de mis tíos y primos, me llamó repetidas veces hasta que decidí responder. En cuanto descolgué el teléfono, su voz cargada de una indignación puramente alimentada por las mentiras de mi madre inundó el auricular. Camila, no puedo creer la clase de ser humano en la que te has convertido, sentenció Elena sin rodeos. Tu madre me ha contado entre lágrimas que los estás dejando en la calle, que les cancelaste el sustento básico de un momento a otro y que prefieres ver a tu propio hermano Hugo en prisión antes que apoyarlo con tus ahorros. La avaricia te ha corrompido por completo, sobrina. La familia es sagrada y lo que estás haciendo no tiene perdón de Dios. Antes de que pudiera defenderme, colgaron la llamada. Pocos minutos después, descubrí que me habían agregado de vuelta a un enorme grupo de chat familiar que incluía a más de 30 parientes. Únicamente para que todos pudieran presenciar el linchamiento público que Hugo y mis padres habían preparado. En ese grupo, mi hermano había publicado fotografías de la fachada de mi hermoso apartamento, acompañadas de capturas de pantalla de los mensajes de texto que yo les había enviado semanas atrás. Convenientemente recortados para hacerme lucir como una mujer desalmada y resentida. Los comentarios de mis primos y tíos no se hicieron esperar, la caja de mensajes se llenó de reproches, acusaciones de traición familiar y adjetivos que pretendían sepultar mi reputación moral. Sin embargo, cometieron un error garrafal que sellaría su propio destino. Subestimaron por completo mi capacidad analítica, mi frialdad administrativa y la rigurosidad con la que guardo mis registros financieros. Lejos de entrar en una discusión verbal inútil, ponerme a llorar o salirme del grupo de chat de forma cobarde, me senté frente a mi computadora portátil y abrí la plataforma digital de mi banco. Dediqué 2 horas completas a descargar los estados de cuenta mensuales detallados de los últimos 4 años. Resaltando con un marcador digital fosforescente cada una de las transferencias automáticas de $1,200 que habían salido de mi sueldo directo a las cuentas de Diana y Ramiro. El total sumaba una fortuna que superaba los $57,000 entregados de forma incondicional. A esa montaña de pruebas financieras le sumé una copia digitalizada del Registro Público de Comercio, donde constaba que el local de tatuajes de Hugo había quebrado por malversación de fondos y deudas fiscales propias. Junto con el documento bancario donde se evidenciaba que mis padres habían arriesgado voluntariamente su propia casa residencial como codeudores de los lujos de su hijo dorado. Compilé toda esta documentación en un único archivo digital pesado y de acceso público, y redacté un mensaje final en el grupo familiar que caería como una auténtica bomba de neutrones sobre la farsa de mis agresores. Estimada familia extendida, comencé escribiendo con una serenidad cortante que congeló la dinámica del chat. Antes de que continúen juzgando mi moralidad basados en los dramas teatrales de Diana y Ramiro, los invito a revisar el enlace adjunto. Aquí encontrarán las pruebas fidedignas de los $57,600 que transferí durante 48 meses consecutivos para pagar las facturas, los mercados y el automóvil de lujo de mis padres. Mientras mi hermano Hugo derrochaba una fortuna en viajes superficiales a Bali. Yo no estoy dejando a nadie en la calle. Mis padres se han hundido solos al firmar como codeudores de una deuda de $200,000 generada por la total incompetencia y soberbia de Hugo. Si alguno de ustedes considera que la familia ayuda a la familia, por encima de la justicia, los invito cordialmente a organizar una colecta entre todos para pagar el desastre de mi hermano. De mi parte, la cuenta está saldada de forma definitiva. El impacto de las evidencias fue devastador. El grupo de chat familiar se sumió en un silencio sepulcral durante horas. Los mismos tíos y primos que minutos antes me enviaban mensajes de reproche, comenzaron a retirar sus comentarios ofensivos al descubrir la magnitud de la manipulación de la que habían sido víctimas. Mi tía Elena fue la primera en enviarme un mensaje privado disculpándose sinceramente por sus palabras apresuradas. Admitiendo que jamás imaginaron que yo fuera el verdadero pilar económico de ese hogar mientras Hugo vivía una fantasía de opulencia. La campaña de difamación que pretendía destruirme terminó por desnudar la tremenda hipocresía, el egoísmo y la podredumbre moral del hijo dorado y de los padres que lo adoraban a ciegas. El tiempo y la realidad legal no perdonan las deudas acumuladas por la soberbia. Al disolverse por completo la farsa de la difamación familiar y encontrarse con las puertas cerradas de todos los parientes que ahora conocían la verdad económica, el reloj de la entidad financiera llegó a su hora cero.
Un martes por la mañana, los peores temores de Diana y Ramiro se materializaron de la forma más cruda y oficial posible. Una comitiva judicial, respaldada por las fuerzas del orden de la localidad, se presentó en su residencia para ejecutar la orden de embargo definitivo y desahucio de la propiedad que habían entregado como garantía prendaria para el fallido local de tatuajes de Hugo. La escena fue verdaderamente lamentable y se convirtió en el chisme principal de todo el vecindario. Las pertenencias de mis padres, aquellos muebles costosos que tanto insistían en presumir y los electrodomésticos adquiridos con deudas, fueron sacados a la acera pública bajo la mirada atónita de los residentes de la zona. El automóvil de lujo de mi padre Ramiro fue enganchado a una grúa de la institución bancaria debido al impago absoluto de las cuotas mensuales que yo solía cubrir. En medio de ese colapso financiero total, la verdadera naturaleza del hijo dorado quedó expuesta con una crudeza espantosa. Hugo, demostrando ser el ser humano más cobarde y egoísta del mundo, empacó sus maletas de diseñador a toda prisa, abordó un taxi y abandonó a sus propios padres ancianos en medio de la acera, negándose a ayudarlos a cargar una sola caja y refugiándose en la habitación de un amigo para evitar dar la cara ante las autoridades. Diana y Ramiro, completamente desamparados por el monstruo de egoísmo que ellos mismos habían alimentado y defendido por encima de mi integridad, no tuvieron más remedio que utilizar los pocos ahorros en efectivo que les quedaban para alquilar un pequeñísimo, húmedo y descuidado apartamento de una sola habitación en la zona periférica y menos favorecida de la ciudad. Pasaron de habitar una residencia espaciosa y cómoda a vivir en la estrechez absoluta, experimentando en carne propia las consecuencias directas de haber entregado el patrimonio de toda su vida para sostener las fantasías empresariales de un parásito de oro que los desechó en cuanto la comodidad material desapareció de la mesa. Mientras mi familia biológica se hundía en el abismo de su propio fracaso educativo y moral, mi vida experimentaba una etapa de florecimiento, superación y éxito verdaderamente monumental. La paz mental que obtuve al cortar de raíz los lazos tóxicos con mis explotadores se reflejó de forma inmediata en mi desempeño profesional dentro de la compañía de ingeniería. Sergio, mi estricto jefe de división, había estado observando minuciosamente no solo mi impecable entrega técnica en los últimos proyectos de infraestructura de la provincia, sino también la admirable templanza y madurez con la que manejé la crisis personal e institucional provocada por mis padres semanas atrás en el vestíbulo corporativo. Un viernes por la tarde, Sergio me citó formalmente en su oficina ejecutiva del último piso. Al ingresar, me encontré también con el director general de la empresa y con mi gran amiga Natalia, quien mantenía una sonrisa de oreja a oreja que no podía ocultar. Sergio se levantó de su asiento, me estrechó la mano con un profundo respeto profesional y colocó un documento oficial sobre el escritorio de cristal. Camila, tu capacidad de resiliencia, tu enfoque absoluto y tu excelencia técnica bajo presión son cualidades sumamente escasas en el mercado actual, declaró mi jefe con una seriedad llena de orgullo sincero. La Junta Directiva ha tomado la decisión unánime de promoverte de forma inmediata al cargo de directora senior de proyectos de la región. Este ascenso viene acompañado de un incremento del 40% en tu salario base, un paquete de acciones de la compañía y un automóvil corporativo totalmente pago por la empresa. El pecho se me llenó de una calidez indescriptible y las lágrimas que brotaron de mis ojos esta vez fueron de pura felicidad, gratitud y realización personal. Todo el esfuerzo honesto, las noches de desvelo y las privaciones del pasado finalmente daban su fruto más hermoso, construyendo un futuro brillante sobre la base inamovible de mi propio mérito laboral. Esa misma noche, Natalia me llevó a celebrar a uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, brindando por mi superación y por la maravillosa libertad de poseer un hogar propio que nadie podría volver a amenazar. 2 días después, mi teléfono corporativo registró una llamada de un número desconocido que decidí contestar por motivos de trabajo. Para mi sorpresa, la voz apagada, temblorosa y sumamente envejecida de mi padre Ramiro resonó en el auricular. Había conseguido mi nuevo contacto a través de un intermediario comercial. Camila, hija, murmuró con un tono de total derrota que carecía por completo de su antigua autoridad. Nos hemos enterado de tu gran ascenso en la empresa por medio de las publicaciones profesionales de Internet. Tu madre y yo estamos viviendo en condiciones muy difíciles en este pequeño apartamento del norte. Hugo nos ha dejado solos y no tenemos ni para cubrir el mercado de la semana. Por favor, demuestra que eres una buena hija, olvida el pasado y ayúdanos con una pequeña mensualidad, la ley de la vida te recompensará. Escuché sus palabras con una calma sepulcral, sintiendo que la última pizca de culpa que alguna vez pudo haber habitado en mi mente se disolvía por completo ante la tremenda desfachatez de su petición. Ramiro, respondí con una voz firme, pausada y desprovista de cualquier rastro de odio o sumisión familiar. La ley de la vida ya me está recompensando justamente por mi esfuerzo honesto. Y a ustedes les está cobrando el precio exacto de su desprecio y de su adoración ciega hacia Hugo. No soy tu hija, soy la mujer amargada y fea que ustedes echaron de su casa la noche de su cumpleaños asegurando que moriría sola. Disfruten de la compañía de su hijo dorado y aprendan a sobrevivir con lo que sembraron. Colgué la llamada de inmediato y bloqueé el número de forma permanente, dando un paso definitivo hacia el desenlace de mi nueva y maravillosa existencia. La firmeza con la que colgué aquella llamada telefónica marcó el inicio de un periodo en el que asumí que las lecciones del destino ya habían sido asimiladas por Diana y Ramiro. Sin embargo, en las dinámicas familiares donde el egoísmo y el resentimiento han echado raíces profundas, la derrota material no siempre se traduce en un arrepentimiento honesto, sino en una desesperación mucho más calculadora y peligrosa. Hugo, al encontrarse completamente solo, sin el respaldo económico de sus antiguas amistades superficiales y sin la posibilidad de sostener su ritmo de vida parasitario, tomó la decisión de regresar sigilosamente al pequeño y precario apartamento de la periferia donde sus padres ancianos intentaban sobrevivir. No regresó por amor filial, ni impulsado por un gramo de culpa por haberlos arrastrado al desahucio.
Regresó porque Diana y Ramiro seguían siendo sus cómplices psicológicos más dóciles y porque juntos planearon un último e inescrupuloso intento de asalto financiero en mi contra. Un mes después de mi ascenso a la dirección senior, recibí una notificación judicial formal en mi nueva oficina corporativa. No era un simple mensaje de texto o un correo electrónico informal, era una citación legal emitida por un juzgado de familia de la localidad. Diana y Ramiro, asesorados y empujados por el propio Hugo, me habían interpuesto una demanda formal exigiendo una pensión alimentaria obligatoria por vejez y desamparo absoluto. En el documento legal, sus representantes argumentaban de forma malintencionada que yo, al poseer un cargo ejecutivo de alta remuneración y un patrimonio inmobiliario sólido, estaba incurriendo en una falta civil grave al negarles el sustento básico a mis progenitores ancianos, dejándolos desprotegidos en una vivienda precaria. La audacia de aquella jugada judicial me provocó una profunda indignación, pero en lugar de dejarme llevar por la frustración emocional, decidí actuar con la cabeza fría que exige el mundo de los negocios. Acudí de inmediato a Valeria, una de las abogadas corporativas más brillantes del bufete que asesoraba a nuestra compañía de ingeniería y una profesional implacable en los tribunales. Valeria revisó meticulosamente el expediente y me dedicó una sonrisa de absoluta confianza. Camila, la ley de protección familiar existe para amparar a los padres que de verdad quedaron desamparados por azares de la vida, no para premiar el despilfarro voluntario y la complicidad en fraudes comerciales. Me explicó con total seguridad. Vamos a preparar una contraestrategia que cerrará este caso antes de que el juez pueda siquiera parpadear. El día de la audiencia de conciliación obligatoria, el ambiente en la sala del tribunal era gélido. Diana y Ramiro se presentaron vistiendo sus ropas más desgastadas, adoptando una postura de extrema fragilidad física y fingiendo una sumisión ensayada frente al magistrado. A su lado, sentado en la parte posterior como un simple espectador pero con una mirada de absoluta codicia y regocijo contenido, se encontraba mi hermano Hugo. Él asumía de forma ingenua que la ley obligaría a mi cuenta bancaria a emitir un cheque mensual que, inevitablemente, terminaría en sus bolsillos para financiar sus gastos personales. Su abogado de oficio comenzó la exposición asegurando que mis padres carecían de ingresos fisionómicos y que su única hija viva les daba la espalda de forma desalmada. Cuando llegó nuestro turno de palabra, Valeria se puso de pie con una elegancia y una firmeza jurídica verdaderamente demoledoras. En lugar de argumentar con sentimentalismos innecesarios, colocó sobre el escritorio del juez una carpeta colmada de registros irrefutables. Presentó de forma cronológica los estados de cuenta que demostraban los $57,000 que yo les había transferido en los últimos 4 años, probando que mi historial como proveedora era intachable. Sin embargo, el golpe definitivo de nuestra defensa llegó cuando Valeria exhibió las auditorías comerciales de la quiebra del local de tatuajes y las copias de los contratos de codeudores donde constaba que Diana y Ramiro se habían descapitalizado de forma voluntaria, entregando sus propiedades y sus ahorros de jubilación a Hugo a pesar de las advertencias del riesgo financiero. Señor juez, sentenció Valeria con una voz profunda que resonó en las paredes de la sala de audiencias. La situación de estrechez económica que hoy atraviesan los demandantes no es el resultado de un abandono filial por parte de mi representada, sino la consecuencia directa de una negligencia financiera deliberada y de un acto de descapitalización voluntaria para subsidiar los lujos comerciales de su otro hijo, el aquí presente Hugo. La ley civil establece con total claridad que no se puede exigir una pensión de alimentos basándose en una vulnerabilidad provocada por el propio dolo o la irresponsabilidad de los solicitantes. Exigimos el archivo inmediato de esta causa por carecer de sustento moral y legal. El magistrado, tras revisar minuciosamente los documentos bancarios y constatar la tremenda manipulación procesal de la que estaba siendo objeto, clavó una mirada de profundo desagrado sobre mis padres y mi hermano. Sin dudarlo un solo segundo, golpeó el mazo judicial y dictaminó el rechazo absoluto de la demanda, eximiéndome de forma permanente de cualquier obligación económica hacia ellos. Pero el karma no se detuvo ahí, al quedar al descubierto en las actas oficiales que Hugo había utilizado fondos de sus padres bajo dudosas figuras comerciales mientras acumulaba deudas fiscales. El juez ordenó de oficio remitir el expediente a la Fiscalía Local para investigar un presunto delito de fraude e insolvencia fraudulenta. Al escuchar el veredicto, el rostro de Hugo se tornó de un color pálido por el terror legal, mientras Diana y Ramiro rompían en un llanto de pura frustración material, comprendiendo que su última y más baja farsa judicial se había derrumbado por completo frente al peso inamovible de la verdad. El colapso de la demanda judicial marcó el desmoronamiento definitivo del núcleo tóxico que durante 28 años había intentado apagar mi luz personal. La investigación ordenada por el juez de familia avanzó con una rapidez implacable debido a la abrumadora cantidad de pruebas de malversación que Hugo había dejado esparcidas en su fallido local de tatuajes. Al encontrarse acorralado por los inspectores fiscales y los acreedores privados que ahora contaban con el respaldo de las autoridades, mi hermano no pudo apelar a sus habituales mentiras carismáticas. Para evitar una condena de prisión efectiva, Hugo fue obligado por los tribunales a firmar un acuerdo de restitución total de bienes, lo que incluyó el embargo de sus cuentas digitales, sus pertenencias de diseñador y la obligación de realizar trabajos comunitarios obligatorios y mal pagados durante años para resarcir los daños financieros provocados. Su estatus de hijo dorado se disolvió en la realidad de un expediente penal. Por su parte, Diana y Ramiro quedaron confinados a la más absoluta y gris de las realidades en su pequeño apartamento de la periferia, sin la posibilidad de extraer un solo centavo de mi esfuerzo honesto y con su hijo consentido transformado en una carga judicial permanente. Mis padres tuvieron que experimentar la vejez bajo las condiciones exactas que su egoísmo les había edificado. Tuvieron que aprender a estirar los ingresos mínimos de una asistencia social básica, renunciando para siempre a las apariencias de opulencia, las cuotas del coche de lujo y las reuniones sociales exclusivas. El vecindario que alguna vez los vio caminar con soberbia, ahora los contemplaba con una mezcla de lástima y reproche.
conociendo de sobra la historia de la hija maravillosa a la que habían desechado en una mesa de cumpleaños por salvar a un parásito que terminó destruyendo su hogar. Mientras las sombras de su desprecio se diluían en el olvido de las periferias, mi existencia se transformó en un testimonio vivo de superación, paz interna y prosperidad incalculable. 3 meses después de la audiencia judicial, alcancé otro de los hitos más hermosos y significativos de toda mi trayectoria de vida. Logré firmar las escrituras de una hermosa y espaciosa casa de campo en las afueras residenciales de la ciudad. Un inmueble rodeado de árboles y jardines donde el aire se sentía colmado de una tranquilidad que jamás experimenté en mi infancia. No era un trofeo para presumir ante los demás, sino el santuario sagrado de mi nueva vida, un espacio edificado únicamente con la transparencia de mi trabajo y el sudor de mi frente. Para celebrar la entrega de las llaves de mi nuevo hogar, organicé una pequeña e íntima reunión en el jardín principal. No hacían falta decenas de parientes hipócritas ni conocidos superficiales. En las mesas solo estaban las personas que de verdad habían demostrado una lealtad incondicional cuando el mundo se me venía abajo. Mi compañera y entrañable amiga Natalia se encargaba de la música y las decoraciones, riendo con esa espontaneidad que tanto la caracterizaba. Sergio, mi jefe y mentor profesional, asistió acompañado de su esposa, dedicándome palabras de un profundo respeto que me hicieron comprender lo lejos que había llegado desde mis días como una invisible coordinadora de proyectos. Incluso mi tía Elena estuvo presente, consolidando con un abrazo sincero su arrepentimiento por haber creído alguna vez en las difamaciones del pasado. Al caer la tarde, mientras las luces cálidas del jardín se encendían y el sonido de las risas de mis verdaderos amigos llenaba el ambiente de una armonía perfecta, me aparté por unos minutos hacia el porche principal de la casa. Sostuve en mis manos una taza de café caliente, contemplando el horizonte despejado y disfrutando del silencio pacífico de mi propiedad. Saqué mi teléfono celular por un instante y abrí la galería de imágenes, encontrándome con una fotografía antigua de la noche de mi cumpleaños número 28. El momento exacto en que fui expulsada de la casa familiar entre insultos, desprecio y mensajes horribles que aseguraban que estaba destinada a morir sola en el mundo por mi supuesto egoísmo. Miré la fotografía sin un solo gramo de rencor, odio o tristeza en el pecho. Lo que sentí fue una inmensa e infinita compasión por la joven sumisa que alguna vez fui. La que pagaba las cuentas ajenas buscando un amor que nunca le pertenecería. Comprendí con una claridad absoluta que la emboscada de aquella noche no había sido una maldición o el fin de mi historia, sino la bendición más grande que el destino pudo haberme otorgado. Fue el catalizador necesario para romper las cadenas de la manipulación psicológica. El muro de fuego que me obligó a despertar y a entender que la verdadera familia no está determinada por un simple lazo de sangre o un apellido común, sino por el respeto mutuo, la lealtad honesta y el amor incondicional que se demuestra en las batallas diarias de la vida. Guardé el teléfono en el bolsillo, respiré hondo el aire fresco de la noche y regresé al jardín para unirme al brindis con Natalia, Sergio y las personas que de verdad me amaban por lo que era, no por lo que podía proveer materialmente. Había vencido a la injusticia con excelencia, al desprecio con dignidad y a la traición con una resiliencia inquebrantable. El círculo del karma se había cerrado de forma perfecta, impecable y definitiva, dejándome la recompensa más sagrada que un ser humano puede alcanzar en la tierra, un futuro colmado de éxito profesional, un patrimonio inexpugnable y una paz mental absoluta que nadie en el mundo volvería a quebrantar jamás. Suscríbete para más historias como esta. Para que la plataforma sepa que somos reales, déjame un comentario de más de 3 palabras diciéndome qué te pareció el final.